Buenos días, licenciada, compañeros. Cuando el rico da la orden, el pobre dispara. La isla. En el año 2005 hubo una explosión en el polvorín Mariscal Zavala, supuestamente accidental. Pero la realidad es que quizás oculta era que querían desaparecer los archivos de la Policía Nacional y tenían fichas desde los años 30, 40 y 50. Cuando la PDH llegó, investigó, descubrió realmente que tanto en esos años hubo varias atrocidades, donde detallaba también donde las personas eran capturadas después de un golpe de estado de lo que era Jacobo Arbenz en el 54. Se habían expuesto aproximadamente 200.000 fichas, con lujo de detalles donde estaban todas ese tipo de atrocidades. Se empezaron a digitalizar también ese tipo de archivos. También el gobierno de Ríos Montt en los años 80, a inicios, se implementaron los tribunales de fuero especial, donde eran las personas juzgadas que supuestamente eran del ejército guerrillero de los pobres y después los fusilaban. Igual en el año 82, Ríos Montt dijo que no estaba interesado en participar en alguna actividad política, pero en ese año derrocó al general Lucas García, y donde durante ese gobierno de este señor Ríos Montt fueron asesinados cerca de 70.000 personas, donde se enterraban en el cementerio de la Verbena como XX. Era donde los cuerpos eran llevados, porque realmente igual nadie los iba a reclamar, eran catalogados como nadie. Lo llevaban en un carro que era llamada la chocolatera, un carro blanco, que lo llamaban así porque los cuerpos están prácticamente de ese color, porque los exhibían por varios días al aire libre. Entonces, de tanto sol que les daba durante tanto tiempo, entonces los cuerpos ya se ponían prácticamente de ese color. Eh, Porque los exhibían para ver si algún familiar lo llegaba a reclamar. Obviamente nadie llegaba, y de 3 a 5 cuerpos diarios eran llevados al cementerio, por diferentes motivos, por tortura, desfigurados, asesinados, supuestamente por alguna sospecha, en la mayoría a manos del gobierno, del ejército, la policía y escuadrones de secretos de extrema derecha. En el año 2005, en la Academia de la Policía, donde se estaban haciendo las investigaciones, habían varias áreas, donde está la documentación del segundo cuerpo, Departamento de Investigación Criminológica, documentación de Inspectoría General, Centro de Operaciones Conjuntas. Y mientras tanto, en los años 60 y 70, el jefe de la policía, Germán Chupina, que estaba en contra de la insurgencia, o sea, de los civiles que demostraban actos de la rebelión, o sea, que eran parecidos a una revolución. John Logan, que era el jefe de la policía de la seguridad pública, en un documento secreto de la CIA en el 65, había sido seleccionado como asesor de seguridad pública en Guatemala. Las primeras acciones que tomó fue reunirse con la policía, el jefe de la Policía Nacional y Judicial, donde se determinarían medidas encubiertas. Los jefes de la policía realizarían detenciones a comunistas o supuestos comunistas y establecer un lazo donde asesores norteamericanos y la policía, ellos podían tener alguna influencia o asesoría profesional por parte de ellos. Y también establecer una casa de seguridad donde se pudiera enviar la información. Se les dio un cuarto en el Palacio Nacional. El coronel ofreció recompensa a los líderes, por parte de él, a las personas que capturaran a los líderes comunistas, ya sea vivos o muertos, que fueran señalados, ya sea que fueran personas inteligentes, o sea, profesionales, dirigentes campesinos u obreros, es decir, opositores políticos. Los militares dirigían la represión y la policía era más que todo auxiliar complementario, disfrazados, ya que muchas veces iban de civiles y con autos no identificados. También tenemos la historia de Manuel Colón Argueta, que era un líder social que a su vez fundó varios partidos políticos y
que hoy realmente serían llamados como socialdemócrata. Lastimosamente en Guatemala, en la década de los 60, tuvo el surgimiento de escuadrones de la muerte, que eran grupos de extrema derecha encargados de exterminar cualquier tipo de oposición al régimen de la época, tal como fueron protestas por fraude electoral del ejército. Tenemos dentro de la historia del documental que había un chalet llamado Las Margaritas, que era una casa de tortura donde estaban instalados grupos clandestinos de extrema derecha llamados El Ojo. Después aparecían los cuerpos con la leyenda Ojo por Ojo. Ahora bien, el chalet estaba cerca del cuerpo de la policía, donde suponemos que eran grupos clandestinos, pero estaban conformados por policías, que era lo más seguro en esa época, y se cometían este tipo de acciones. Cuando Manuel Colón Argueta, a principios de los 70, fue alcalde de Guatemala, también estuvo bajo vigilancia por estos grupos. Se menciona a Prudencio González García Aguirre, que a su vez fue guardaespaldas de Mario Sandoval Arcón, miembro del MNL, Movimiento de Liberación Nacional, que su meta era la liberación del país supuestamente comunista, siendo el fundador de este grupo Carlos Castillo Armas y aliado de la CIA. Y nuevamente surge el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán en el 54, que él pretendía ayudar y hacer una reforma agraria. En 1976, Manuel Colón Argueta sufre un atentado, saliendo herido del brazo. En el 78 se inscribe a su partido político y el 22 de marzo de 1979 fue asesinado. Este archivo es único en Latinoamérica, ya que muestra con lujo de detalles cómo fueron capturados, asesinados, torturados varias personas inocentes. Este archivo viene a poner contexto a la historia de la policía, de lo que sucedió, se podría decir para deducir responsabilidades, ya que la policía y los militares tuvieron influencia intelectual y material. Cuando sucedió lo del incendio de la embajada de 1980, murieron varias personas, entre campesinos, estudiantes y obreros. Ellos tomaron la embajada en forma de protesta, pero como estaban las cuestiones en ese momento, la misma policía incendió el lugar, calcinando a todas estas personas. Lo que tenemos realmente aquí son documentos que revelan las capturas y las acusaciones falsas para incriminar a personas inocentes. Solo un par de anotaciones, dos frases que me llamaron la atención de ese documental. Uno es La Isla, expediente policial ilegal. Y la otra sería La verdad en laberintos clandestinos, censurada por unos cuantos latinos. Mi análisis sería que lamentablemente vivimos en un país donde vamos décadas, donde de una u otra forma no salimos adelante, ya que por influencias extranjeras como el derrocamiento de Jacobo Arbenz o los conflictos internos como la guerrilla, ya sea por ambición, por poder, por conflictos personales. Este documental muestra lo que salvajemente y atroz puede llegar a ser una persona, y lo que muestra con lujo de detalles en las fichas. Ahora bien, por mucho tiempo no sabemos qué sucedió realmente, que en la mayoría de los casos nunca se llegará a saber la verdad, y que realmente qué pasó cada una de esas personas. Como conclusión, la PDH, por más que investigue, tenga muchos archivos, hiciera investigación y quedara todo claro, muchas de las personas que hicieron todo esto, todas esas acciones, todo eso, ya no se encuentran incluso vivas, ya no están en este mundo. Y se cuentan muchas historias de tortura y de sangre derramada inocente. Otra conclusión sería que es importante que conozcamos nuestra historia para no cometer los mismos errores, ya que como ser humano tendemos a tener un ciclo de evolución
Pero hay muchas situaciones que como este tipo de actos cometidos por décadas nos frenan como desarrollo de un país. Muchas gracias por su atención.